Ideas espectaculares para hacer este Halloween. Aquí te dejo varias ideas de varias decoraciones o varios arreglos para que tú lo hagas en tu casa con tus pequeños para tus celebraciones de Halloween. Aquí te dejo una araña, te dejo un esqueleto, te dejo varias decoraciones para que tú también disfrutes con tus pequeños. Si eres nuevo en el canal, no te olvides suscribirte, regalarme un like y compartir con más personas para que seguimos creciendo en este canal. En este canal tú puedes aprender muchas ideas para hacer tus decoraciones, para darle un toque espectacular a tus decoraciones y también para que comparta con tu familia. Aquí te dejo las ideas para que haga en este Halloween. También lo puedes convertir en otras celebraciones con las mismas ideas. Solo tiene que cambiar las caricaturas o los dibujos. Te veo en el próximo video. No te olvides regalarme un like y compartir con más personas para que seguimos creciendo. Aquí te dejo esta idea espectacular de cómo tú puedes hacer un ojo. Vas a entrar un globo negro dentro de un globo blanco, lo vas a inflar y luego de que los infle a los dos, vas a coger un marcador rojo permanente y le vas a hacer las rayas como las venas de los ojos. Aquí tienes esta excelente idea también para que lo hagas en tu casa con tus pequeños y con tus familiares. Te veo en el próximo video. Inflate one jumbo-sized orange balloon. Then inflate 2 long, skinny orange balloons. For the base of the pumpkin, tie each orange balloon into a loop. Next, stack these 2 loops on top of one another and secure using glue dots. Now place your jumbo-sized orange balloon on top of this base and secure using glue dots. Inflate and tie one long, skinny orange balloon and secure to the top of your structure. Inflate a black balloon to create the handle. Secure each end using glue dots. Now inflate about 25 miniature balloons. These balloons will be the candies, so have fun picking out a color scheme that you like for the sweet treats that'll fill your basket. Once again, use glue dots to secure each candy inside your basket. For a spooky effect, I like to add these small eyeball balloons as well. And there you have it. If you want a more advanced tutorial, keep following and I'll show you how to make these more complicated